Bienvenidos a este observatorio cotidiano en la cultura, hoy que dedicaremos a la música popular. Específicamente vamos a hablar de un gran cantautor. Me refiero a Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Para hablar de esto, después de su reciente fallecimiento, nos acompaña Uriel Weissel, que es crítico y especialista en temas de música y jefe del área musical de Radio Ibero. Hola Pacho, hola Valeria. También nos acompaña Marco Antonio Hernández Talamantes, que es periodista y editor especializado en temas relacionados con el rastreo de tendencias y las industrias creativas. Bienvenido. Muchas gracias. Y también va a estar con nosotros Luis González de Alba, desde Guadalajara, a través del teléfono, periodista, escritor y divulgador de la ciencia, colaborador de diversos medios como el diario Milenio, la revista Nexos, y autor de un sinnúmero de libros como Los días y los años sobre el movimiento estudiantil del 68. Quiero comenzar presentando a mi compañera de siempre, Valerie. ¿Qué tal? Buenas noches, Pacho. Así es, este domingo 28 de agosto, México perdió a su último gran compositor viviente, al gran ídolo popular. Y sin dar mucho preámbulo, porque todos conocemos bien su obra, todos tenemos historias profundas relacionadas con sus canciones, quiero platicar con nuestros invitados. ¿Dónde estaban cuando escucharon la noticia? ¿Dónde los agarró el temblor? Sí, fue algo estrepitoso, fue en domingo, yo la verdad es que tenía las bolsas del súper en la mano y ya me disponía a ir a mi casa, y en ese momento llega la bola de mensajes y pues trabajo en medios, entonces fueron al menos 2 horas de no parar para estar organizando los contenidos posteriores, ¿no? No da tiempo del luto, no da tiempo del duelo, más bien hay que organizar todos los ángulos editoriales con los que uno va a repasar la vida y obra de este ídolo. ¿Dónde estabas? Yo estaba en mi casa, en el centro de la ciudad, y era impresionante cómo empezaban a caer los mensajes en el celular y empezabas a escuchar cómo se multiplicaban canciones de Juan Gabriel por todo el barrio, digamos, subiendo. Era muy interesante eso. En la noche la gente se reunió a festejarlo en Garibaldi, a cantar Amor Eterno todos juntos. Sus canciones definitivamente tienen conexiones profundas con nosotros y todos tenemos un momento donde tomamos conciencia de Juan Gabriel, donde sus canciones volvieron parte de esos momentos simbólicos de nuestras vidas. Sí, es interesante cómo tienen que morir los artistas para que tengan este revival de su obra, volvamos a apreciarlos nuevamente. Cuando los damos por hecho, pues ahí está la música y te la topas en un bar, en un karaoke, en una telenovela, pero es un momento intenso donde toda la sociedad, México, Latinoamérica, está conectada, vibrando en la misma frecuencia, y la música se escucha mucho más viva. Personalmente me tocó escuchar en la radio AM de los 70 esas canciones que eran muy optimistas, como Buenos días, Señor Sol, o esas canciones medio country como La Frontera. Pero sí, realmente cobré conciencia cuando veía los programas de videos en la televisión de los tempranos 80, con el rock en tu idioma y este movimiento. Y sí recuerdo con mucho cariño la de Déjame y Vete Ya, con Rocío Dúrcal, que el video era una fabulosa telenovela de pregunta-respuesta, y esta Rocío Dúrcal como empujándolo hacia la puerta, ¿no? Y él, no tienes nada, que no. Me parece fabuloso, y es un tema que me encanta en las canciones de Juan Gabriel, que es la cacofonía, la repetición melódica de ciertas sílabas. ¿Tú, Marco? Yo no soy tan fan de ese primer Juan Gabriel, del más campirano, country. Mi recuerdo más importante de Juan Gabriel, primero, es Querida, y es transformado ya en un personaje urbano que mezcla cada vez más géneros, que eso me parece un asunto muy interesante siempre. Pero bueno, aquí tenemos gente especialista en el tema. No, yo creo que los especialistas son ustedes, precisamente. Pero sí, efectivamente, creo yo que es alguien que no tuvo escrúpulos para aventarse a mezclar las cosas más disímiles en términos de estilos musicales. De entrada, yo a veces he dicho que tiene momentos de mariachi a gogó, funky soul, ¿no? Sí. Cómo hace al mariachi bailar a gogó, en el momento más emblemático, que además quedó grabado en el video del concierto de Bellas Artes, que mete este mariachi funky con pasos a gogó y soul, pero con un grupo de balada ahí haciendo los rasgueos del funky, de la guitarra eléctrica, junto con las guitarras acústicas del mariachi, y luego la orquesta esta sinfónica camp o kitsch, ¿no? Y un coro
de afroamericanas, Sí. también muy de la tradición soul, ¿no? Arreglos de Magallanes, hay que ver que también el papel del arreglista, de los arreglos de sus canciones fueron muy audaces, y que tiene, creo yo, como es el popurrí de Bellas Artes, momentos de fusión excelsa. Tocó varias, sí me fascina. varias esquinas de la música popular. O sea, es mariachi, ranchera, ha tocado música banda, obviamente pop y balada. Y bueno, además de las canciones que ya has mencionado y de lo sinfónico en Bellas Artes, una canción que me parece muy curiosa y poco apreciada es Debo Hacerlo, del 87, que tiene un remix de 8 minutos, que es un alebrije de géneros, porque tiene congas afrolatinas, tiene remix ochentero de synth pop, tiene una guitarra de rumba, y al final pues tiene estos como segmentitos de mariachi, pero recortados. O sea, podríamos decir incluso que es precursor de la música electrónica regional mexicana que se puso de moda en el milenio. Es un híbrido, además de 9 minutos, hecho para la pista de baile. ¿Y lo vieron en vivo? ¿Les tocó verlo en vivo? Sí. Hablando de estas versiones largas, la del Popurrí es una muestra, pero a mí me tocó verlo, bueno, en varios sitios, en el Universal Amphitheater de Los Ángeles y en varios palenques. Y esta idea de un concierto sin interrupciones, manejando los matices, las dynamics, los crescendos y luego los bajaba, y una especie de James Brown. Estoy totalmente de acuerdo en James Brown. Yo lo vi en el Auditorio Nacional en los 90 por pura curiosidad, camp, kitsch. No me tocaría en los géneros musicales que consumo más tirados hacia lo anglo, pero dije, tiene uno que ver a Juan Gabriel. Y sí, la doctora Julia Palacios en Ibero 90.9 mencionaba que si bien Pedro Infante o los músicos de canción ranchera eran muy elegantes, muy distinguidos, pero Juan Gabriel llevó eso a convertirse en un showman. Y ella lo equipara a un Elvis Presley, a un James Brown. Los pasitos de baile de Juan Gabriel, es que bailaba excelente, Michael Jackson. Sí. ¿No? Entonces no solo componía, sino que lo llevaba al escenario a estas producciones fastuosas. Perdón, Valerie. Y también Juan Gabriel hablaba en términos más sencillos. Tengo la impresión de que Juan Gabriel hablaba como nosotros y por eso sus canciones podían ser nuestras. Tengo la impresión también de que cambiándole un par de letras, sus canciones podían ser cantadas por una mujer, cosa que no pasa con las canciones rancheras tradicionales de toda la vida. Rocío Dúrcal cantando sus canciones es el ejemplo perfecto. Es interesante ver cómo la expresión de duelo fue verdaderamente nacional y verdaderamente abarcó a todos los grupos sociales. En el timeline de Twitter, por ejemplo, tenías a niños que lo expresaban con GIFs, con memes, lo escuchabas en el radio, escuchabas a personas de otros países. Es uno de los únicos personajes de los que tengo memoria reciente que unificaron a tantos sectores de la sociedad. A mí esa parte me llama mucho la atención, no solo la unificación, sino esta referencia al alma mexicana que vuelve a surgir en el duelo de funcionarios, incluso en el terreno de la cultura. Yo pensaba que esa referencia a lo mexicano y al alma mexicana estaba ya como muy fuera de la discusión y me parece que está reviviendo, por lo menos en este duelo en torno a Juan Gabriel. Me sorprende mucho. Sí, es transversal a las clases sociales y a las latitudes del continente, desde un Miguel Bosé hasta Jimena Sariñana, Julieta Venegas o Javier Amena, todos se manifestaron al unísono recordando al maestro. Y sí, es algo que escuchas desde una cocina popular hasta un antro gay, desde una discoteca de gente nice, hasta en un camión de transporte público si la ponen en una estación de nostalgia. Es música que se puede oír en el norte del país o en el sur. Es realmente transversal. Y cómo una personalidad tan única y tan marginal para sus tiempos logró ponerse en el centro de todas estas actores de la sociedad. ¿Cuál fue el secreto? Pues esa es la referencia al texto de fronterizo. Monsiváis, que ahora todos estamos citando y volviendo a leer, que me parece un texto muy interesante. A mí lo que me parece interesante es la existencia de un centro que yo no veo tanto ahora, como esa visión de lo marginal en el centro me parece como cada vez más extraña. Sucedió en ese momento. Yo no veo más centros, digamos, y me parece en ese sentido como la muestra de un momento muy específico de la cultura y también de la industria. Platicábamos de cómo se construye un fenómeno musical, cómo se produce un fenómeno musical.
Eso me parece que lo que sucede con Juan Gabriel es, retrata un momento muy específico que ya se fue, digamos, según yo, de la manera de construir personajes e industria musical, pero otra vez aquí tenemos pues expertos en el tema. Lo mismo que está ocurriendo, la cultura pop ocurre en la posguerra, y son estos años de los 50 hasta los 2000 donde la industria todavía está muy sana. En los 90, 97, 98 se dice que es los primeros años donde la industria llega a su pico, que nunca ha logrado recuperar en ventas. Y gracias a esa salud de la industria se podrían generar estos artistas totémicos. Había menos canales de difusión, había menos televisión, había menos información circulando en el mundo. Y sí, los hits duraban un año en la radio. Yo recuerdo en esos canales de televisión que veía de joven, con videoclips, que la de Querida duró todo un año, hasta el aburrimiento también. O como decías, Marco, películas que en cartelera cada semana iban poniendo la cifra, ¿no? Sí. 36 semanas en cartelera. Sí. Pues sí, la esquizofrenia mediática que vivimos en el siglo XXI ya no permite que ocurriera tal cosa. Como dicen por ahí, si una banda como los Beatles surgiera en 2016, claro, nadie se daría cuenta de que existen. Y no tendría un apoyo de una disquera para grabar con una sinfónica o para permitirle todos los caprichos que tuvo Juan Gabriel. Pero ¿cómo explicaríamos entonces esta posibilidad de que Juan Gabriel guste a todo el mundo? Tú también ya mencionabas a los rockeros, ¿no?, que se pronunciaron a partir de su muerte. ¿Cómo fue que se pudo dar este cruce entre lo alto, lo bajo, la buena sociedad, la sociedad conservadora, cantando sus temas, que tienen también mucho esta carga de la cultura camp o gay, y de repente también las clases populares y hasta los rockeros? De hecho, pensemos en 1971, cuando él tiene su primer éxito, que estaba sucediendo a Vándaro, ¿no?, que eran dos mundos completamente separados. ¿En qué momento se pueden juntar? Esto lo vamos a comentar después del corte. Muy bien. Estamos hablando de Juan Gabriel, recientemente fallecido, y ahora además se ha unido a nosotros en esta conversación Luis González de Alba por teléfono desde Guadalajara. ¿Qué tal, Luis González? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues un tanto conmocionado. Como todos, cuéntanos. Mira, me enteré ayer por la tarde por mi periódico Milenio que había tenido un infarto Juan Gabriel, y enseguida estaba metido en redes, así que me fue inmediato, puse en mis páginas varias de Facebook y en Twitter, puse una frase por la que me preguntaban mucho. Dije: mi deuda con Juan Gabriel es impagable. Punto, nomás eso. Y de ahí, en Twitter no, porque no se puede hacer conversaciones, pero en Face me preguntaban mucho, un tanto asombrados: bueno, ¿qué tienes? ¿Cuál es la semejanza? ¿Cuál es la cercanía? Y bueno, ahora puedo decir, hay 3 canciones que yo no puedo oír sin llorar. Una es griega, La Carta. Otra es israelí y otra es de Juan Gabriel. Se me olvidó otra vez. Yo no la puedo oír y no llorar. Les dije ahí a los que me preguntaban, bueno, pero a ver, tienes un poco más. Digo, pues tengo un poema que dice algo semejante, dedicado al gran amor de mi vida, que es Pepe Delgado, un veterinario de especies mayores, caballos y vacas y eso, que odiaba a los perros. Es muy buen título para novela, El veterinario que odiaba a los perros. No se me había ocurrido. Bueno, a él le escribí algo que publiqué, dedicado, a pesar de que, bueno, pues tenía su esposa y todo, pero pues yo sabía que no había problema por eso. Y se llamó Frente a Troya.
Es muy breve, te digo cómo lo recuerdo, es el final. Pero creo, querido Patroclo, por quien me he vuelto casto, que solo yo, tu Aquiles, incendiaría Troya por ti, sosteniéndote herido en mis brazos. Por eso se llama Frente a Troya. Bueno, es el mismo sentimiento y es un sentimiento universal, no es un sentimiento gay, no es heterosexual ni homosexual, es no me quisiste tanto como yo. Eso es muy común. Y bueno, pues eso fue lo que pasó. Oye, Luis, ¿y cómo podrías tú explicar o contarnos o hablarnos del papel de Juan Gabriel en términos culturales en los imaginarios sexuales de México? Mira, es muy extraño. Alguien puso ayer una crónica del concierto en Bellas Artes, una crónica de Monsiváis. Me la leí y no entendí nada, como siempre que leía a Monsiváis. Y tampoco entiendo el fenómeno. Por ahí me preguntaban también, ayer en la conversación esta de facebookeros, que si era porque yo lo considerara un icono gay, y dije que no, para nada, nunca lo consideré un icono gay. Además, no creo en los closets de vidrio. Hablando de Monsiváis, bueno, eso de jugar a las escondidillas y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 por Carlos, que está ahí metido en ese closet de vidrio. No, eso no le sirve a un muchachito de 12 años, de 13, que está aterrado ante la reacción de su padre, que lo descubrió besándose con un vecino. No le puede decir que Monsiváis, no le puede decir nada. ¿Qué le puede decir? Ay, papá, bueno, ¿no has leído la Biblia, papá? El rey, antes de ser rey, David le escribe al jovencito, además le gustaban los jovencitos, a David, al rey David, rey de Israel, antes de ser rey, le dedica un buen párrafo, lo encuentras en tu Biblia, papá, como la endecha de David a Jonatán. Oh tú, mi amado Jonatán, más dulce me fue tu amor que el amor de las mujeres. Ahí está. Otro, bueno, papá, ¿has oído hablar de Miguel Ángel, el del Renacimiento? Pues además de escultor, pintor, arquitecto, fue poeta, y sus poemas están dedicados al amor de su madurez hasta su vejez, a Tommaso Cavalieri, con la dedicatoria clara: a Tommaso Cavalieri, joven romano nobilísimo, que bla bla bla. Y los sonetos son del estilo de: tú sabes que sé, mi señor, que sabes que vengo por gozarte de más cerca, aquel desdén para que así me acabes. Shakespeare, todos los sonetos de Shakespeare están dedicados a un Mr. W.H. Llevamos 400 años preguntándonos quién es W.H. o H.W. o cómo iba, pero lo que no hay duda es que es Mr. y dice señor y señora de mi pasión. Eso uno lo puede poner como ejemplo, pero a quienes nunca lo asumieron, aunque como decía también la famosa frase de Juan Gabriel, ¿cómo decía? Lo que se ve no se pregunta. Lo que se ve no se pregunta. No, pero lo que se ve se dice para que pueda servir de algo. Volviendo a la música popular, mira, dentro del medio el medio gay y esto, todo mundo, yo sabía, bueno, no sé si todo el mundo, yo sabía de Ricky Martin, porque alguna vez
llegó a mi disco en el DF, que se llamaba el Taller. Hizo época el Taller. Entonces, casi no había turista que no se diera una vuelta por el Taller. El problema con Ricky Martin es que era menor de edad. Y no pudo Tenía entrar. 17 años y todavía estaba en el grupo aquel que quién sabe cómo se llamaba. Bueno, pues dijimos que pasara. Eso es muy distinto a que en una premiación, vestido de smoking, dé las gracias a todos los que le ayudaron a esto y lo otro y en su carrera, y diga, and to my boyfriend, y a mi novio. Eso es lo que te convierte en un escudo que puedes presentar a tu papá cuando está a punto de ponerte una paliza porque te dio besándote con tu amigo. Oye, Luis, pues muchas gracias por tus evocaciones Bueno, en estos días tristes. órale. Te mando un abrazo y ojalá pronto podamos vernos aquí en vivo para seguir hablando de este tema. Otro, hasta luego. Hasta luego. Pues también podemos retomar nosotros ahora la pregunta que hacíamos antes del corte. ¿Cómo es que Juan Gabriel pudo hacer tantos cruces entre la alta sociedad, los sectores conservadores, los sectores populares, incluso los rockeros? Uri. Pues la esencia mexicana. Creo que Juan Gabriel es ubicuo a la cultura mexicana y latinoamericana también. Y fue inoculado en todos los medios posibles y en todas las casas. Entonces creces con eso, se va heredando y es mexicano. Además que representa este paradigma o estas cuestiones, al contrario de mostradas por el mismo Octavio Paz en El laberinto de la soledad, de es y no es misterioso, se revela, canta en momentos de júbilo, llora. O sea, si alguien refleja el espíritu del mexicano también es Juan Gabriel. Tiene un sentimiento genuino su música. No, yo pensaría que tiene más que ver con un momento de la vida urbana en México, en el que esa mezcla ya era inevitable. O sea, esa mezcla de géneros de alguna manera era un paralelo, tenía en paralelo una mezcla de estilos de vida que ya no podías ignorar en las ciudades del país. O sea, ni los rockeros podían aislarse, digamos, en que empezaba a ser bien visto o inevitable empezar a mezclar muchas cosas en un contexto muy urbano ya. O sea, ya es increíble ver, por ejemplo, algunas tomas vi hace poco de México 85, por el sismo y estas cosas, y era una ciudad todavía con un tono urbano muy naciente, creo, o sea, visto desde hoy, pues. Entonces, me parece que esta mezcla que es Juan Gabriel es la mezcla que estaba sucediendo inevitablemente ya en la calle, ¿no? De tenernos que ver todos con todos o contra todos y de asumir que ni modo, que el vecino que le organizaba los 15 años a la hija, pues era gay, o el peluquero, o el maestro, o sea, esa parte de lo que se ve no se pregunta también, ¿no? ¿Tú crees que se haya sido una revelación consciente? Luis hablaba de Closet de Cristal, y es cierto que Juan Gabriel jamás en la vida sí. habló del tema abiertamente. Hoy en día, cuando estamos hablando del matrimonio único, la Ciudad de México es lo que es, tenemos conversaciones ya muy diferentes y esos temas parecen estar rebasados. Con él cerramos también la época del maquillaje. No sé, o sea, yo creo que también hay un tema raro, desde mi perspectiva, de esta distinción entre lo público y lo privado, que también era como muy relevante en ciertos momentos y que es cada vez menos relevante. Digamos, Ricky Martin va y le agradece a su novio, porque pues esta distinción entre lo público y lo privado ya es, claro, se borra cada vez más. Yo creo que esa defensa de lo privado, de su vida íntima, tiene cierto sentido en ese momento, y de decir, a mí pregúntenme por mi trabajo, qué es lo que es público de mí, que mi vida privada está ahí y no pregunten. Pienso que el México de los 70 es costumbrista y pasa esta represión post-68, post-71, y hay distintos factores como el destape español y la movida española, la caída de Franco, que nos empieza a llegar musicalmente y hace que también los mexicanos se empiecen a atrever.
Después viene el movimiento del guacarrock y esa frase de Botellita de Jerez de lo naco es chido. Y si escuchar a Juan Gabriel era de clase baja popular, de pronto es aceptado escuchar la música de Juan Gabriel. Estaciones rockeras como Rock 101 tienen este programa de Lynn Feinstein, Salsabadeando. Puedes oír salsa. Y para este momento en el que cuéntanos tú, Pacho, cuando La Maldita Vecindad hace el circo, una banda rockera con dejos de ska y punk, de pronto hace un cover a Querida en el Bueno, cine. eran momentos de entrada. Mencionas a Botellita de Jerez, que además en el 85 abre su foro Rocotitlán con este nombre provocativo y hace un manifiesto de nacionalización del rock, de broma, de parodia del lenguaje nacionalista del Estado mexicano. Sí. Pero sí podremos hablar en todo este periodo de los 80 de un periodo quizá mexicanista en el sonido ya del rock mexicano, ¿no? Ya no estaba esta necesidad de diferenciarte de la música mainstream que estaba en los medios, los 50, en los 60 y que te impedía ser rockero. Y ya se había superado esa etapa y entonces los rockeros, a partir de Botellita sobre todo, no solamente, empiezan a atreverse a sacar a sus gustos musicales culpables quizá, ¿no? Botellita es un buen ejemplo y Maldita, desde luego desde el nombre, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, está apelando al imaginario de las vecindades del cine mexicano, pero también al Quinto Patio de Luis Alcaraz, al bolero, como diciendo que el rock mexicano es hijo de una tradición también de la música popular y de ahí que viene este cover de Querida, versionado en versión medio ska y punk, digamos, ¿no? Y fue una ruptura fuerte porque sí fuimos bastante criticados, digamos, en ese momento. Hoy en día ya todo el mundo está haciendo estos cruces desde el rock. Pero creo que esto es también parte muy importante del papel que jugaba Juan Gabriel en los imaginarios de ese momento, ¿no? Pacho, nada más para que se diga, ahora yo te entrevisto, pero por ahí hay versiones en internet que dicen que Kumbala es de Juan Gabriel. No. No, o sea, la relación de Juan Gabriel con Circo es el cover a Querida. El cover que hicimos de Queridas versiones K, que nos fue a ver a Luke, a la última carcajada de la Cumbancha. De hecho, sabíamos que se rumoraba que iba a ir. Y ahí lo fantástico es que llegó y no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente a la última carcajada de la Cumbancha, llenísimo de público, y la gente lo ovacionó. Yo creo que a la gente le gustó que él llegara a nuestro territorio, al territorio de los rockeros, a ver a un grupo rock, ¿no? No fue el choque. Yo creo que también se cambiaron varias cosas, ¿no? Pero no, Kumbala es de Maldita Vecindad. Tenemos tiempo porque a mí me gustaría entrar todavía en el tema del género y la sexualidad. En el género y en este imaginario camp, se puede decir que podríamos inscribir ahí a Juan Gabriel. Sí, los velos, el baile en el escenario afeminado, los coros como muy agudos, la transgenerización del mismo a través de darle voz a sus divas, a sus musas, ¿no? A Rocío Dúrcal, a Daniela Romo, Pandora, cuántas más que encarnaban su canción, y yo me imagino que él tenía como una gran satisfacción de quizá agudos o notas a las que él no llegaba a ver a estas. Daniela Romo cantando, ¿cómo se llama? De Mi Enamórate. De Mi Enamórate. Bueno, o sea, es fastuoso, ¿verdad? Pues una vez más se nos acaba el tiempo y me hubiera gustado poder a lo mejor compararlo con Liberace o Lisa Minnelli, etcétera, toda una serie de tradiciones, cruzando con lo ranchero y la polka y la música mexicana, Morrissey. ¿no? Morrissey. Gustavo Arellano, periodista angelino. Bueno, pues ojalá podamos repetir una vez más este tema aquí, Valerie. Y por lo menos seguir con una sesión de escucha que tal vez haremos en privado, pero que los invitamos a todos a hacer en sus casas también. Marco, muchas gracias. Gracias a Uri, ustedes. muchas gracias. Pacho, Y muchas gracias a usted muchas por gracias. acompañarnos. Vale. Pues sí, hay mucho de que decir. ¿No?